Streamlit es un framework de Python que convierte tus scripts en aplicaciones web interactivas en cuestión de minutos. Fue diseñado específicamente para científicos de datos, no para desarrolladores web tradicionales. La gran ventaja es que no necesitas saber HTML, CSS ni JavaScript. Solo escribes Python puro y Streamlit se encarga de todo lo demás. ¿Por qué usar Streamlit? Porque elimina la fricción entre tener una idea y compartir un producto funcional. En lugar de enviar archivos CSV o Notebox de Jupyter por correo, puedes darle a tus stakeholders una aplicación interactiva que usan directamente en su navegador. Es ideal para prototipos rápidos, dashboards internos, portafolios de ciencia de datos y demos de modelos de Machine Learning. Además, es completamente gratuito y de código abierto. En este video vamos a ver desde el primer script hasta el despliegue en la nube. Empezamos. Instalar Streamlit es tan sencillo como cualquier otra biblioteca de Python. Usamos pip. En la terminal escribimos pip install Streamlit. Una vez instalado, podemos verificar que todo funciona con el comando streamlit-ello, que lanza una demo con ejemplos de widgets y gráficos. Para crear nuestra primera aplicación, creamos un archivo con extensión pi y escribimos el código más básico. Importamos Streamlit como st y usamos write para mostrar algo en pantalla. La forma de ejecutar una API de Streamlit es diferente a un script normal. No usamos Python archivo pi, sino Streamlit run archivo pi. Esto inicia un servidor local y abre automáticamente el navegador en HTTP, división entera localhost 8501. Y la mejor parte, cualquier cambio que hagamos en el código se refleja instantáneamente al guardar el archivo. Así de fácil es tener tu primera aplicación web en Python. Streamlit tiene una colección de elementos que funcionan como piezas de Lego para construir tu interfaz. ST-Title crea el título principal de la página en grande y con formato. ST y ADER y ST sub-ADER son para secciones. Y ST-write es el todoterreno. Puede mostrar texto, números, dataframes e incluso Markdown. Para mostrar datos, tenemos ST-Dataframe, que muestra tablas interactivas con scroll y filtros. Y ST-Metric muestra números grandes con etiquetas, perfecto para KPIs. También podemos añadir imágenes con ST-Image y código con ST-Code. Todos estos elementos se renderizan automáticamente sin que tengas que preocuparte por el diseño. La filosofía de Streamlit es que si sabes escribir Python, ya sabes construir interfaces. Cada función de Streamlit se convierte en un elemento visual en la aplicación. Los widgets son lo que hace que una aplicación sea interactiva. Permiten que el usuario introduzca datos y controle lo que ve. ST-Slider crea un control deslizante para seleccionar un valor numérico. ST-Text-Input es una caja de texto para entrada de usuario. ST-Button añade un botón que ejecuta código al hacer clic. También tenemos ST-Selectbox para menús desplegables, ST-Multiselect para selección múltiple, ST-Checkbox para casillas de verificación y ST-File-uploader para subir archivos. El funcionamiento es muy intuitivo. Cada widget devuelve el valor seleccionado por el usuario. Ese valor se puede usar directamente en el resto del código. Y aquí viene lo mágico, Streamlit es reactivo. Cuando el usuario cambia un widget, la aplicación se re-renderiza automáticamente con los nuevos valores. No hay que manejar eventos ni callbacks. A medida que la aplicación crece, necesitas organizar los elementos de forma clara. Streamlit tiene herramientas para ello. ST-Sidebar crea un panel lateral donde puedes poner controles como filtros o configuraciones. Todo lo que vaya dentro del sidebar se muestra en la barra izquierda. ST-Columns divide el espacio en columnas. Puedes crear 2, 3 o más columnas y poner contenido en cada una usando la sintaxis with. También tenemos ST-Expander para crear secciones que se pueden desplegar y contraer. Y ST-Tabs para organizar contenido en pestañas. ST-Container crea un contenedor que agrupa elementos. Y ST-Empty reserva espacio que se puede llenar dinámicamente. Con estos elementos, puedes diseñar dashboards profesionales sin saber CSS. Es una de las grandes ventajas de Streamlit. Streamlit se lleva especialmente bien con pandas y las visualizaciones de datos. Puedes mostrar gráficos con solo una línea de código. ST-Line-Chart crea un gráfico de líneas a partir de un dataframe. ST-Area-Chart hace un gráfico de área. Y ST-Bar-Chart muestra barras.
Lo interesante es que estos gráficos se conectan automáticamente a los widgets. Si el usuario cambia un filtro, el gráfico se actualiza al instante. Para gráficos más avanzados, podemos usar stplot que muestra cualquier gráfico de Matplotlib y stplotly-chart que vemos en el siguiente bloque. La combinación de Streamlit con Pandas es muy poderosa para dashboards de datos. Puedes cargar un CSV con Pandas, aplicar filtros con widgets de Streamlit y mostrar los resultados en gráficos. Para gráficos interactivos de nivel profesional, Plotly es la elección perfecta y se integra perfectamente con Streamlit. Con Plotly Express puedes crear gráficos interactivos con una sintaxis muy sencilla, pxline, pxbar, pxscatter. Para mostrar un gráfico de Plotly en Streamlit, usamos stplotly-chart. Los gráficos son totalmente interactivos. Se pueden hacer zoom, ver valores al pasar el ratón y filtrar haciendo clic en la leyenda. La combinación de Streamlit más Pandas más Plotly es una de las más usadas para dashboards. Streamlit maneja la interfaz, Pandas los datos y Plotly las visualizaciones. Con solo 3 bibliotecas puedes construir dashboards que rivalizan con herramientas de BI de pago. Y todo en Python. Uno de los conceptos más importantes en Streamlit es sesión-state. Es un diccionario que persiste entre renders de la aplicación. Sin sesión-state, cada vez que el usuario interactúa con un widget, la aplicación se ejecuta de nuevo desde cero y se pierde toda la información. Sesión-state permite guardar datos entre ejecuciones. Por ejemplo, para mantener el historial de una conversación en un chat, guardamos los mensajes en sesión-state. O para recordar el estado de un proceso largo. La sintaxis es sencilla, sesión-state, nombre-variable igual valor. Y podemos comprobar si existe con if, clave inst sesión-state. Es importante inicializar las variables de sesión antes de usarla. Normalmente se hace al principio del script con un if que comprueba si existe la clave. Sesión-state es lo que permite construir aplicaciones con estado, como chats, formularios multipaso o asistentes interactivos. Con el auge de los modelos de lenguaje, Streamlit ha añadido elementos específicos para construir aplicaciones conversacionales. Chat-mensaje crea un contenedor con estilo para mensajes de chat. Puedes especificar si el mensaje es del usuario o del asistente, y se muestra con diferentes avatares y colores. Chat-input es un campo de entrada de texto con el estilo típico de las aplicaciones de chat, siempre visible en la parte inferior. Usando sesión-state para guardar el historial de mensajes, puedes construir un chatbot completo en menos de 50 líneas de código. Para integración con el LLMS, simplemente tomas el prompt del usuario, lo envías a tu modelo OpenAI local, etc., y muestras la respuesta con chat-mensaje. Es increíblemente rápido construir prototipos de aplicaciones con IA generativa usando estas herramientas. Lo mejor de Streamlit es que no solo puedes construir apps localmente, sino que también puedes compartirlas fácilmente con el mundo. Streamlit Community Cloud es la forma más sencilla de desplegar. Solo necesitas subir tu código a un repositorio público de GitHub, conectar tu cuenta en Streamlit, yo/cloud y seleccionar el repositorio y el archivo principal. En menos de un minuto, tu aplicación está en Internet con una URL pública. Y lo mejor, cada vez que haces un push a GitHub, la aplicación se actualiza automáticamente. También puedes desplegar con Docker para entornos más controlados o en cualquier proveedor de nube como AWS o Azure. Para cerrar, recuerda que hemos visto instalación, elementos básicos, widgets, layouts, gráficos con Pandas y Plotly, sesión-state, chat con LLMS y despliegue. Con Streamlit, convertir tus ideas en aplicaciones web es más rápido que nunca. Hasta el próximo video. Nos vemos allí.